tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Muy buenas noches, amigos de Diario Ultimátum, bienvenidos a Ultimátum Noticias. Vamos a tener una semana con muchísima información y vamos a iniciarla de la mejor manera. Hoy, en ausencia de mi compañera Denise Gordillo, está de nueva cuenta con nosotros Alondra Aguilar. Qué gusto volver a tenerte con nosotros. Gracias, Rubí, por la invitación, para que no me extrañen. No, un ratitito más. Y además también nos vas a presentar un reportaje especial, ¿verdad? Así es, hoy vamos a tener una sección especial de Mirada Crítica, donde vamos a hablar de las pandemias más letales de la historia. Oye, eso es importante para ver, porque a veces decimos, ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Cómo lo vivieron nuestros antepasados? ¿Cómo van sucediendo? ¿Cómo la historia también nos marca cómo tenemos que vivirla, cómo tenemos que afrontarla? Así que pues ahí está Alondra más adelante, también nos va a presentar este reportaje especial. De momento, Alondra, si te parece, iniciamos con la información. Claro que sí. Oye, el presidente Andrés Manuel se reúne con todo su gabinete para ver qué vamos a hacer con la economía de nuestro país. Va a ser un balance general de la infraestructura que tiene el país para enfrentar la crisis generada por el coronavirus COVID-19. La reunión en Palacio Nacional es para dar parte de los insumos y espacios que se tienen para atender a los pacientes en vísperas a la fase más crítica de la enfermedad en México, que se tiene prevista para la primera semana de mayo. De acuerdo al primer mandatario, los resultados del encuentro y el balance total se darán a conocer mañana durante la conferencia mañanera, así como del plan educativo. Creemos muchos, Rubí, que ya se termina el 30 de mayo, pero en realidad mañana en la mañanera nos acaban de decir, Claro, vamos a tener las cifras exactas. Si sí hay posibilidad de que regresemos, si no, porque muchos ya se están preparando para el 17, pero ¿qué pasa si no volvemos ese día? además, Alondra, que bueno que lo comentas, el gobierno federal la semana pasada, cuando hizo, pues informó acerca de esta extensión de la contingencia en nuestro país, fue claro también al decir que la fecha tentativa era a mediados de mayo. Sin embargo, en dado caso de que las cifras fueran en aumento y todo lo iban a evaluar, entonces no podemos como que decir ya a mediados de mayo, el 17, todo va a regresar a la normalidad. No, el gobierno federal está estipulando esta fecha, pues si las cosas continúan, nosotros quedándonos en casa, que el virus no se propague tanto. Por eso es importante también que nosotros sigamos las medidas preventivas. La llegada de la fase 3 es eminente. No se puede retroceder a eso. Y además, que la gente no se enfade porque no es una cuestión gubernamental de que nos quieren tener encerrados en casa más tiempo. Hay que ver cómo nos estamos comportando, o sea, nada más voltearnos a ver a nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros primos, a la gente que seguimos en las redes sociales y ver si se están tomando en serio las medidas. Y la verdad es que lo platicamos todavía el día viernes, Alondra, el hecho de decir, yo siento que en Tuxtla Gutiérrez ya en ciertos lugares ya hay mucho flujo, en la zona poniente hoy también hacían ese comentario, ya hay más gente en la calle. De verdad, si usted quiere que el 17 de mayo nuestra vida vaya regresando paulatinamente, porque además no creo que el 17 de mayo todos vamos todos a la calle, todos a la playa el 18 de mayo, no. Quisiéramos, de verdad, o sea, es una situación que todos la queremos, ya estamos muy cansados de estar en casa, pero es lo que necesitamos hacer. Entonces, las cifras siguen en aumento. De hecho, si me permites, voy a darle a conocer la actualización de cifras que nos da el gobierno federal en la conferencia que realiza la Secretaría de Salud desde Palacio Nacional. México ya tiene más de 8,000 infectados confirmados de COVID-19. Específicamente son 8,772 los contagiados. Además, fíjate, Alondra, que ya tenemos más de 700 fallecimientos por coronavirus, el nuevo coronavirus, el COVID-19 en nuestro país. Tenemos 712 fallecidos. Una cifra que va en aumento y que por eso mañana, como bien lo comentas, nos va a dar el presidente pues la línea a seguir en torno a esta pandemia. Pues las cifras siguen creciendo. Así es, a seguir las recomendaciones y a estar con la mente abierta y seguros de que lo que viene va a ser para bien siempre y cuando tomemos las medidas necesarias. Si no, no hay manera de que sobrellevemos esta situación. Así es. Y bueno, vamos a entrar con información de COVID-19, pero en el estado de Chiapas, porque ya tenemos 71 casos. Afortunadamente, el día de hoy, el secretario de Salud en el estado, José Manuel Cruz Castellanos, nada más dio a conocer un nuevo caso para este lunes. Sin embargo, durante el fin de semana,
pues llegamos a los 70 casos. Él nos dio a conocer también cómo están distribuidos los casos de COVID en el estado. La mayoría, más de 20, tenemos aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Además también este paciente, el número 71, que se dio a conocer este día en conferencia de prensa, informó que se encuentra hospitalizado en la clínica de atención respiratoria COVID de Comitán y tiene 11 contactos. Vamos a escuchar lo que dijo este día el secretario de Salud en Chiapas. Es un masculino, aquí traigo la nota, ¿verdad?, de 46 años de edad, de Comitán, de actividad militar, que tiene su derecho a vigencia en Sedena precisamente, pero que de alguna manera en sus antecedentes epidemiológicos tenemos que tiene problemas, un poco de dificultad para respirar. Inició desde el 14 de abril con dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor de los músculos y dificultad para poder deglutir. Ahora él es positivo el 19 de abril, o sea ayer, hoy en la madrugada casi, ya se da la muestra positiva, ¿verdad? Y está actualmente en la clínica de atención respiratoria de Comitán. Ahí está internado. En sus antecedentes de viaje, bueno, encontramos 11 contactos, de los cuales 3 son intradomiciliarios, 8 son extradomiciliarios y aparentemente todos están asintomáticos. Su fecha de alta sería para el 5 de mayo, pero ahorita lo que necesitamos es que esa dificultad que tiene para respirar la podamos compensar, y por eso lo ingresamos a la clínica de atención COVID que se inauguró en Comitán y ya está siendo atendido. Bueno, Alondra, voy a especificar cómo están distribuidos los casos de COVID-19 en Chiapas para que tengamos conocimiento. Tuxtla Gutiérrez hay 26 casos, 8 en San Cristóbal de las Casas, 6 en Tapachula, 4 en Comitán, 3 en Chiapa de Corzo, 3 también en Palenque, 3 en Tumbalá y en Tonalá hay 2, y al igual que en la Independencia, en Ocosingo y en Reforma. Y tenemos con un caso, fíjate, Chicomucelo, Suchiapas, Salto de Agua, Cacahuatán, Teopisca, Carriaga, Villaflores y frontera Comalapa. Importante reiterar a la gente, Alondra, la importancia de quedarnos en casa. Y que entendamos que estas cifras son las que nos dan oficialmente y que de pronto hay gente que puede estar haciendo cuarentena y que no directamente se hicieron el test, pero que pueden estar contagiados. No hay que confiarnos de las cifras y decir, bueno, entonces subimos nada más una o 2 personas y por eso vamos a salir, sino con mayor razón hay que seguirnos quedando en casa. Así es, tenemos más información. Así es. Y bueno, no solo la gente está desobedeciendo las normas de la Secretaría de Salud, sino que también la empresa Corona del Soconusco, con sede en Tapachula, desacata las indicaciones de autoridades de salud a nivel federal, ya que continúa operando de manera normal a pesar de que la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19. Las autoridades federales lanzaron un decreto en el que hicieron un llamado a las empresas y dependencias para el cese de actividades para evitar la propagación del coronavirus, y la cervecera hiciera caso omiso del mismo. Son más de 300 trabajadores quienes laboran ahí, pero el riesgo va más allá del peligro que corren los mismos y sus familias. Todo esto ocurre bajo la mirada cómplice del Ayuntamiento tapachulteco, el cual encabeza la alcaldesa Rosirene Urbina Castañeda. Al respecto, las empresas que se nieguen a cerrar y parar sus actividades, como lo ha solicitado la Autoridad de Salud, podrían ser sancionadas e incluso clausuradas, informó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Qué gran importancia que estas empresas acaten las normas y sobre todo, hace poco me preguntaban, Rubí, ¿cuál era la importancia de cerrar las cerveceras si estamos en casa, si están aburridos y esto? Pero no sabemos las realidades que viven las demás familias chiapanecas y mexicanas, la violencia que puede haber dentro de sus hogares. Y lo platicábamos, Alondra, el hecho de que hasta InMujeres a nivel federal, esta instancia nos estaba indicando a finales de marzo que ellos esperaban un aumento de llamadas en torno a la violencia doméstica.
Entonces, pues lamentablemente las bebidas alcohólicas, cuando no se toman con mesura, pues también son factores para pues promover incrementar la violencia. Entonces, sí ha habido un aumento. De hecho, también en la Ciudad de México, dado a conocer que las llamadas en torno a las denuncias de violencia intrafamiliar han estado aumentando. Esta es una tan solo de las pequeñas razones por las cuales pues están restringiendo las bebidas alcohólicas. Claro. Entendemos que no todos nos parecen, ¿no? Pero no todos tomamos de la misma manera, así que pues la verdad que aquí hay que seguir lo que nos indican las autoridades de salud, por algo nos lo están diciendo. Y es que además estas cifras que nos dicen, Rubí, tienen que ver con algo que ya está desde meses anteriores. Es decir, ya pasó por estos países como Italia, China, España. Son realidades que ya se vivieron y que si el gobierno nos está dando estas indicaciones, hay que seguirlas porque queremos evitar llegar al punto al que llegaron estos demás países. Yo creo que también evidentemente no hay que caer en pánico, pero sí hay que cuidarnos y sobre todo las grandes empresas, porque luego pues uno se ve que una cervecera de este gran tamaño no cumple y que las autoridades municipales también no están tomando cartas en el asunto pues, que dicen los demás. ¿Qué ejemplo, no? Porque dicen, entonces los microempresarios dicen, bueno, entonces yo ¿por qué tengo que cerrar? Así es. Bueno, vamos a continuar con la información allá del Soconusco. Vamos a hablar de Tuxtla Chico. Fíjense que la semana pasada le dábamos a conocer que en este municipio se había tomado la medida quédate en casa obligatorio, pero a partir de las 6 de la tarde hasta la mañana, a las 5 de la mañana. Sin embargo, pues Tuxtla Chico endureció sus medidas preventivas y ahora aplicó el quédate en casa obligatorio, pero todo el día. Así que pues a partir de este lunes, en esta localidad ubicada a unos metros con Guatemala, se cerraron los accesos a la cabecera municipal, como el Libramiento Sur, la entrada de la Escuela Normal y el Panteón Municipal, entre otros. General Reyes Palomeque, delegado de Protección Civil, informó que colocaron letreros para informar a la población sobre el quédate en casa obligatorio con el objetivo de mitigar la cadena de contagios del COVID-19. Le quiero comentar que existen también opciones para que la gente de Tuxtla Chico pueda salir de su casa. Sin embargo, estas son muy restringidas. La primera es solamente si usted va a ir al médico, si va a ir al súper, si va a ir al mercado, o bien tiene que regresar de su centro laboral, centro que en dado caso que no le hayan dado permiso. O por supuesto, la gente que tiene que vivir al día, que vende, ya sabe, en las calles, en los mercados. Son las únicas personas en Tuxtla Chico que tienen permitido y bajo esta circunstancia continuar con sus actividades. En dado caso de que en Tuxtla Chico alguien salga, no porque sin una emergencia o por causa de fuerza mayor, se hará va a tener que pagar una multa. El ayuntamiento no ha especificado de qué constará, sin embargo, pues ahí está ya la medida que están tomando en Tuxtla Chico. Además, hay que comentar que esta medida, quédate en casa obligatorio todo el día, solamente se ha aplicado en 3 estados de la República. El primero fue Sonora, el segundo fue Jalisco y este lunes, 20 de abril, lo aplicó también Michoacán. No hay otros estados que lo estén aplicando. Por ejemplo, en Yucatán y en Villahermosa lo que han hecho es que restringen el acceso a gente que no sea de esta entidad. En este caso, pues Tuxtla Chico fue el primer municipio en el estado de Chiapas que está aplicando el quédate casa obligatorio todo el día. Vamos a ver si otros municipios también de la costa del Soconusco van a aplicar esta medida, porque en otros también, como Cacahuatán, como Unión Juárez, ya han estado aplicando, pero de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Y ahora sí, nos vamos a este reportaje especial que nos va a presentar Alondra. Alondra, de nueva cuenta, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy, en Mirada Crítica, vamos a hablar de las 5 pandemias mundiales más letales de la historia. Iniciamos. 5. Virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, también conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Este virus es la 5ª pandemia mundial más importante y también una importante parte de la historia moderna. Fue descubierto en Francia y lo que provoca es básicamente que el sistema inmunitario no funciona adecuadamente. Por tanto, no es el virus en sí lo que provoca las consecuencias letales,
sino que destruye la capacidad de defensa ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera que la más mínima infección puede llegar a matar. El VIH ha matado en el mundo a más de 25 millones de personas y actualmente todavía sigue siendo un peligro. 4. La peste negra. La peste negra o bubónica fue la pandemia de peste más letal de la historia. Su renombre, esencialmente, viene de las implicaciones sociales e históricas. Esta fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importante como los 75 millones de personas que sucumbieron durante la mitad del siglo XIV. 3. La gripe española. Mató entre 50 y 100 millones. Fue una de las más graves de la historia moderna. Acabó con la vida de entre el 3% y 6% de la población mundial. Es decir, entre 1918 y 1920 se calcula que murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo del mundo. El término no se debe a que se dieran los primeros casos en España, sino que fue este país el primero en informar a la población de su existencia. 2. El sarampión. La enfermedad se conoce desde hace más de 3.000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento, y aunque se ha controlado eficazmente la enfermedad, ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no se ha erradicado a pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud. 1. La viruela. Es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente cree. Está causada por variola virus, de la familia Poxvirus. Y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Especialmente terrible fue el siglo XVIII, donde la viruela literalmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. Pero además de su letalidad, la viruela ha sido también una protagonista en la historia, ya que la primera vacuna, diseñada por E. Jenner en 1798, fue precisamente para tratar la viruela. La enfermedad, según se calcula, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia, pero junto a la peste bovina fue erradicada. ¿Qué les pareció este top 5 de pandemias mundiales más letales de la historia? Y para que la cifra no siga aumentando con el COVID-19, les sugerimos seguir las recomendaciones de nuestro secretario de Salud. Recuerden que nos vemos el siguiente viernes a través de Ultimátum Noticias en Mirada Crítica. Qué interesante reportaje nos preparó para este lunes Alondra, y comentarles también que es muy importante que conozcamos cómo se han ido desarrollando las pandemias en el mundo para entender también cómo han desarrollado nuestros antepasados y cómo debemos también nosotros actuar. Y me llama mucho la atención, por eso qué bueno que ya estás rapidísimamente de regreso, Alondra, porque mencionas viruela, sarampión, como las que tienen más contagio, y que además te lo estábamos platicando mientras estabas presentando el reportaje, que son las que pues siguen todavía. Así es, y que aunque hay una cura, Rubí, de esta, hay mucha gente que en pleno 2020 está decidiendo no vacunar a sus hijos. Y este es uno de los principales riesgos, que se pueden infectar de una enfermedad que se supone ya debería estar en el pasado, ya no debería de contar con más muertos. Pero bueno, esas son las cifras. Y el sarampión, si no me equivoco, sigue habiendo, y sabe que yo recuerdo mucho, y a lo mejor las personas que nos están haciendo el favor de vernos, como te decían, si ya le dio sarampión, viruela, que vaya, que contagie a todos, que le dé de una vez, ¿no? Claro. Y qué terrible ahora ver cómo hemos avanzado en materia de salud, y que nos dicen quédate en casa, resguárdate. Sí. La importancia también, yo leí un reportaje por ahí de esta revista muy interesante, de que alertaban desde el 2014 que venía esta pandemia. Entonces, es vital conocer, y qué bueno que nos haces este reportaje, y cómo vamos trascendiendo con las pandemias. Y que sabes que también yo siento que sobre todas las muertes que podemos ver, sobre las cifras de contagios que pudimos ver en este top 5,
también es un poco esperanzador, porque salimos de eso. Claro, o sea, sí hubo tienes gente razón. que salió de esta y que tomando las medidas de seguridad, que en ese entonces, Rubí, no eran tan específicas y tan posibles como las son ahora, solo quédense en casa. O sea, no hagan nada más que quedarse en casa. No, Por no primera está vez. difícil. Sí, como todos dijeron, cuando yo pedía quedarme, por primera vez me llegó así la solución. Puedo ser una heroína ahora sí. Todos podemos ser heroínas. Tenemos más, Alondra. Sí, oye Rubí, también hay unos que están muy preocupados en casa, que son nuestros pequeños. Los hijos están preocupados o por la escuela o por ir a ver a sus compañeros. Y los padres de familia, ¿por qué va a pasar con la educación de nuestros hijos? El aislamiento domiciliario genera mucha incertidumbre en las familias mexicanas. La educación de los hijos se detuvo. Sin embargo, los especialistas aseguran que es el momento para que los padres de familia se involucren más con la enseñanza de los menores. Jorge Molina III, director de la Escuela Olímpica de Matemáticas, manifestó que es importante que los tutores en casas deban establecer comunicación permanente con los maestros para guiar en la enseñanza a los niños, enfocados en nivel básico, preescolar y primaria. Molina III dijo que los padres de familia deben revisar los temas y contenidos de los programas de estudio. Destacó que, para facilitar el aprendizaje de los temas, pueden ayudarse de los tutoriales en Internet. ¿Qué te parece esto, Rubí? También habría que debatir si todos tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, de tener acceso a Internet, de educar a sus hijos propiamente, de tener el tiempo. También hay que preguntarse un poco estos privilegios, ¿no? Fíjate que, sobre todo por una simple razón, hoy que la Secretaría de Educación pues decía, vamos a regresar a clases, ¿no? Y el primero comentario, vía online, Secretaría de Educación. No todos tienen una computadora e internet en casa. Claro. Y, bueno, por televisión, lo siento, tampoco todos tienen una televisión, radio. Lo mismo, comunidades alejanas en las que con problemas llegan profesores. Hay un sistema también que un profesor se encarga de todo, matemáticas, español. Así es, claro. No sé si todavía siguen las ciencias naturales. Y toda esta geografía, todas estas materias, y hasta hacen de educación física. Entonces, en esos lugares, para poder ingresar, son horas de trayecto. Así es. Hay una comunidad, si no me equivoco, por Palenque, que solamente una vez al día, a la semana, en horario de las 5 de la mañana, ingresa el transporte. Imagínate. Para salir es otra semana, o sea, tiene que pasar toda la semana para poder regresar. Y que tú les digas a esas personas, van a estudiar en forma virtual. No tienen radio, no tienen televisión, Claro, no tienen ni luz eléctrica, seguro, en Así muchas es. comunidades. Entonces, pues sí, es una... entendemos, y lo hemos repetido aquí en diversas ocasiones, Alondra, el hecho de que nos tomó desprevenidos Así la es. pandemia, y evidentemente la Secretaría de Educación pues no tiene un plan, ¿no?, emergente. La CENTE hoy hacía esta denuncia, Así decía es. que pues no se puede en ciertas comunidades, sobre todo en el sur de nuestro país. Y también, ¿por qué no, Rubí? Que sirva este tiempo de que tienen a los hijos en casa y que tienen que llevar con ellos el aprendizaje que tienen en las escuelas, seguro no en tiempo y forma como lo hacen ellos, pero sí tratar que no decaigan mucho en este aspecto, de valorar a nuestros docentes que están frente a grupos sí. de 35 alumnos a nivel 50, preescolar. Sí, 50, primaria, hay me lugares, vi corta, ¿no? Sí, me te vi viste corta, corta. sí. A nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidades públicas incluso, que lleguen a tener grupos en los que los docentes apenas si pueden relacionarse directamente con los alumnos. Antes de que nos mandemos ya a la siguiente nota, me está acordando el producto. Yo hubiera propuesto, sinceramente, que canceláramos momentáneamente el ciclo escolar, porque esta situación de online, tele, lo único que va a hacer es que Complicadísimo. haya un rezago del norte al centro y al sur del país. Y en nuestro mismo estado no es la misma condición que vive un chico de Tuxtla Gutiérrez, quien vive en una comunidad indígena. Continuar con las clases, lo único que está provocando es que existe una brecha. Así es, Tenemos más. así es. Y bueno, pues pusieron estos exámenes. Fíjese que allá en el Soconusco, Alondra, habían más de 11,000 estudiantes que buscaban ingresar al sistema a nivel medio superior. Sin embargo, pues este examen también se pospuso. Víctor Manuel Moreno Mérida, delegado de la Secretaría de Educación en la región del Soconusco, informó que se suspendió el proceso de registro para aspirantes de nuevo desde el decreto de la suspensión de actividades no esenciales. Aseguró que esta fase debería de haber iniciado este lunes para los jóvenes que están por egresar
egresar de la secundaria si se estuviera en condiciones normales, pero debido a la pandemia es imposible realizar el registro de los jóvenes. Pues ahí están, los exámenes también de admisión están suspendidos. Ya también la UNACH creo que tenía establecido una fecha para exámenes de admisión a la universidad, creo que está también en stand-by, está suspendido, en pausa. Y bueno, así vamos a venir, ¿no? Yo considero que no nos costaba nada. Bueno, como en Chiapas aquí paramos a cada rato el ciclo escolar, estamos como acostumbrados. Un poquito acostumbrados, ¿verdad? No pasa nada si pagamos 1 o 2 meses, eso lo sabe bien la gente. Ni modos. Oye, autoridades civiles tienen que vigilar Ocosingo para que la gente no se siga reuniendo en lugares turísticos. ¿Puedes creer que sigue pasando esto? En sus 3 niveles de gobierno, así como la Policía Estatal y elementos de la Guardia Nacional, implementan un operativo en la zona turística de la región de Ocosingo para evitar concentraciones masivas, ya que algunas personas han hecho caso omiso a las recomendaciones de salud. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Guardia Nacional desplegaron un operativo en la zona en coordinación con personal de salud y protección civil. Los centros turísticos estarán vigilados las 24 horas del día, ya que algunos pobladores han hecho caso omiso a las recomendaciones de salud, por lo que las autoridades sanitarias implementaron el recorrido en las zonas turísticas para evitar más concentraciones de personas que no han entendido este llamado. ¿Cómo ves, Rubí? Como niños, ¿no? Tiene que andar la mamá detrás de nosotros, ahora tiene que andar la policía detrás de nosotros para que no se reúnan. Y parece como un acto vandálico, me voy a atrever a decir, que incluso les causa como cierta adrenalina, yo creo, estarse escondiendo de la policía ante esta situación, pero no saben que en realidad a lo que están poniendo en riesgo, más que la policía, más que hacer un acto vandálico, más que todo esto, es en realidad decirte, ve a tu casa porque puedes contagiar o te puedes contagiar a ti. ¿No? Sí, pues ojalá, y qué bueno que lo comentan, que las autoridades de allá de Ocosingo pues están tomando cartas en el asunto, ojalá sean también más estrictos con estas pues sanciones y que sea en todo el estado. Aquí también en Tuxtla Gutiérrez. Me parece muy bien la propuesta. Yo hice por ahí una denuncia al 911 este fin de semana por otra cuestión, no por vecinos incómodos. Pero después de que yo comentaba que la verdad el servicio fue pésimo, me decían, ¿sabes qué? Hemos estado llamando al 911 para canalizar, ¿no?, llamadas de gente que está haciendo fiesta y no se han puesto a trabajar, no han canalizado las llamadas, así que pues ojalá también el 911 pueda turnar estas denuncias a los municipios, porque pues también las autoridades, si no les llegan las denuncias, pues no pueden actuar. Claro. Y bueno, mejores noticias. San Cristóbal de las Casas, un grupo de jóvenes, porque la pandemia, como bien dice Alondra, te saca lo mejor o lo peor. Y estos chicos demostraron su altruismo, están repartiendo despensas allá en el pueblo mágico para dárselas a estas personas que tienen que salir a las calles porque venden en la vía pública, porque trabajan en los mercados y como hay poca gente en las calles de San Cristóbal de las Casas, pues tienen muy bajas ventas. Es por eso que este grupo denominado Toyacovic repartió apoyos de necesidades básicas a todos aquellos que lo necesiten, que como les digo, que por cuestiones de trabajo no pueden quedarse en casa. Apoyaron a vendedores ambulantes de pasteles, hacedores de calzado, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, entre otros. Que bueno, en San Cristóbal, fíjate, también hay una red de apoyo que está entregando caretas, botas, cubrebocas también, para gente que lo necesita, para gente del personal médico y de enfermería. Ahora qué bueno que estos chicos pues están haciendo esta labor altruista de entregar despensas a estas personas. Salen a la calle, no hay dinero. Así es. Que alguien llegue y te dé una despensa. ¿Cómo se valora? Si ya van a salir y que este tipo de acciones sean las que se contagian también. Sí, no estar bebiendo pues, así. Exacto. Oye, entre otras noticias, Ocosocuautla vuelve a estar en el ojo de este noticiero. Ahora ya no por el hombre lobo, sino por lo poco que duraron los sanitizadores en los módulos. Imagínate, solo un fin de semana. Fue lo que duraron los que colocó el Ayuntamiento de Ocosocuautla en las diferentes entradas del mercado público municipal. Este lunes ya fueron retirados dichos puestos que habían sido motivo de molestia entre los ciudadanos. Sin embargo, luego de la colocación de los módulos, la ciudadanía se quejó y evidenció a través de las redes sociales que dichos túneles no eran recomendados por la Secretaría de Salud, a tal grado que ya se habían quitado estos equipos en otras partes del país. Lo ponen, les dura poco y además de que les dura poco, la ciudadanía se está quejando de estas medidas de protección, de sanidad, en los lugares donde más limpio deberíamos de tener, que son nuestros mercados públicos. En Coita... Sin palabras, te dejaron sin palabras, Rubí. En Coita ya sin palabras.
Pero vamos a información importante. ¿Qué está pasando en las calles de Chiapas? Con ustedes el reporte policíaco. Un indigente falleció este fin de semana al ser atropellado por un vehículo no identificado, por lo que se encuentra en calidad de desconocido. Fue en el kilómetro 282 más 960 del tramo carretero Huehuetán-Tapachula. Se encontraba una persona atropellada sin vida, por lo que fue reportada al 911, donde las corporaciones arribaron de inmediato. La persona tenía alrededor de 50 años de edad y lo trasladaron al CEMEFO. Un vehículo no identificado atropelló y dio muerte a una persona de 65 años de edad, identificado con el nombre de Isaías N., sobre la carretera Tapachula-Puerto Madero, a la altura de la entrada al ejido Llano La Lima. El hoyoxiso intentó cruzar la carretera, pero lo hizo sin precaución. Fue atropellado por un vehículo que no detuvo su marcha y se dio a la fuga. Vestía pantalón de mezclilla de color celeste, playera negra, identificado con el nombre de Isaías N., de 65 años de edad. Personal de la Secretaría de Seguridad en Chiapas brindó resguardo perimetral a elementos de la Fiscalía del Estado durante la verificación a minicasinos que desacataron las disposiciones sanitarias para evitar el contagio de COVID-19 en la región del Soconusco. En respuesta a denuncias ciudadanas, agentes de la Policía Estatal Preventiva destacamentados en el municipio de Tapachula establecieron operativos para verificar el funcionamiento de negocios con máquinas tragamonedas. Durante las labores, recorrieron el lado norte y poniente del municipio de Tapachula, verificando que no cumplían con el correcto funcionamiento respecto al horario, al tratarse de actividades no esenciales, y tampoco acataban las disposiciones sanitarias como la sana distancia para prevenir el COVID. 3 unidades quemadas fue el saldo de un fuerte incendio de pastizal que se extendió a un deshuesadero de vehículos en la carretera Tuxtla a Chiapa de Corzo, a la altura del crucero Alangostura. Personal del Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez controló las llamas y evitaron que se extendiera a otras unidades que se encuentran en el patio de maniobras de dicho negocio de partes automotriz. Con información de Mario Gerardo Ortiz y Alejandro Estrada, Ultimátum Noticias. Y mira, Rubí, que una de las principales cosas por las que nos quejábamos cuando recién inició la cuarentena fue el incremento brutal de los precios en tiendas de autoservicio. La diputada Ana Laura Romero Basurto propuso un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Profeco para que instruya al delegado en Chiapas vigilar y supervisar los comercios y tiendas de autoservicio para evitar que incrementen injustificadamente los precios de la canasta básica, productos médicos y de limpieza que se emplean para la prevención, combate y atención de la pandemia, además de sancionar a aquellos negocios y comercios que vulneren los derechos del consumidor. El COVID-19 ha afectado no solo la salud de la población, sino también los sectores económicos. La Profeco debe instrumentar de manera permanente acciones de verificación y vigilancia en materia de productos básicos, así como de productos médicos y de limpieza, indicó la legisladora local. No se vale que bajo toda esta situación de la pandemia entonces digan vamos a incrementar de los precios de lo que sabemos que más necesita la población, y sobre todo en un punto en el que la verdad todos andamos contando el dinero, porque no hay quienes tienen seguro el trabajo, ya lo decíamos la otra vez, Rubí, qué buena onda, pero hasta los empresarios ahorita están como dudando, administrando, organizando. Y que además de eso vayamos a nuestra tiendita de la vuelta y la leche cueste más de 25 pesos, no se pase. Fíjate que en el caso del azúcar, yo hablaba con el delegado de la Profeco en Chiapas, ya no es delegado, le dan otro término a el cargo, pero él me platicaba que cuando nos cierran la frontera de México con Guatemala, mucho del azúcar que se consumía aquí en la entidad venía de nuestro país vecino. Eso había provocado que tuviéramos un alza en el precio del azúcar. Sin embargo, él fue también muy claro cuando platicaba conmigo, me decía, ¿sabes qué? Pues las denuncias, está una línea, de hecho activaron durante la cuarentena un número de teléfono para poder hacer las denuncias correspondientes. Yo sé que pesa también, que de repente las líneas están saturadas o de repente decimos, ay, ya lo voy a pagar. No, de verdad que no, también como ciudadanos tenemos una responsabilidad y es la de denunciar, sí, el cono de huevo, que el azúcar, que son los productos que nos están incrementando, pues hay que decirlo, no hay que quedarnos callados. Y sobre todo también esta gente que me parece que son personas que deberían de replantearse qué están haciendo en esta cuarentena, que te venden un desinfectante en más de 200 pesos y que en el súper antes nos costaba 64 pesos, ¿no? Cubrebocas me estaban vendiendo en las farmacias
25 pesos. Un cubo No de se vale, no se vale. Son situaciones en las que decimos, y ¿sabe qué? Y es Tiene salud. razón. Sí, y tiene razón, Rubí. Denuncian. Porque si nosotros no levantamos la voz, esto no va a cambiar. La cosa va a seguir así. Ujú. Bueno, vamos a unas cosas más amables. A relajarnos. A relajarnos. Esta parte que nos gusta mucho, las cuestiones virales. Y que es importante que también pues, se les pasemos a ustedes y que concluyamos de esta manera bonita el noticiero. El deporte, que le estoy sufriendo también, el deporte ha tenido una pausa desde marzo. Antes de la segunda quincena ya habíamos parado toda la actividad deportiva. Poco a poco fueron parando Alondra, gimnasios, clubs de CrossFit, todas las actividades, Todo. escuelas, gimnasios, bueno, en fin. Y mucha gente ha estado utilizando las plataformas de internet, vaya, ya sea Facebook, WhatsApp, la aplicación, para mandarse las rutinas y las actividades. Mucha gente sí lo está haciendo y qué bueno, la verdad es que pues en la cuarentena, estando en casa, hay que buscar formas para poder estar bien relajados Así y es. disfrutándolos. Aquellos, como tú dices, que tienen el sueldo asegurado, burócratas, profesores, pues que, oiga, disfrute la cuarentena. ¿Sí o no? Actívense en casa. Actívense en casa, levántese temprano y se va a sentir muy bien, de verdad. Es hasta una oportunidad para poder tener una figura Es bastante verdad. esbelta, ¿no? Entonces, pues, las familias lo están aplicando, así que vamos a ver este video en donde vemos cómo también la gente se está entrándole a la activación física. Vamos a ver. Vai! Pô, calma! Calma, tem lá? Vai! Valeu, calma! Pisa! Vai! Calma! Calma, vai, Zé! Agora foi! Teve uma mãozinha marota aqui. É, a mãozinha ninguém viu. Ya nos dieron ganas de ponernos así, ¿verdad? Yo quisiera tener tiempo. No, de verdad es que pues ahí está, la actividad física siempre va a ser un motivo para que seamos felices. De hecho, lo recomiendan los psicólogos, Claro. los terapeutas. También hay que tomar muchísima conciencia. Mucha gente, sobre todo la gente que corre, al ver que están cerrados los parques, pues en casi todo el país, pues dices, pues corro en la calle. No, porque mire, o sea, leí un Claro. reportaje también. Mucha gente, pues cuando va corriendo, pues ahí que escupe o hace cosas no muy higiénicas en la calle. Entonces, pues vamos con los tenis, pisamos y llevamos a casa. No tienen estos filtros que se recomiendan en las entradas de dejar los tenis y ponerte otras sandalias. Sí, no. Entonces, así vamos propagando el virus. No hay necesidad, vaya, los atletas de alto rendimiento, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, vaya, Están tomando la cuarentena. Ajá, están en la cuarentena. No están entrenando como tal, o sea, nunca va a ser lo mismo. Pero ellos que viven de eso, que son estrellas, pues están siguiendo las recomendaciones. Usted que no es atleta de alto rendimiento. Relájense un poquito. ¿no? Así es. Con Con eso. seguridad. Relájense un poquito con eso. Por favor, en los comentarios. Sí, vamos a leer los comentarios porque ya estamos a punto de cerrar el noticiero. Mira, dice Estrella Cortázar, excelente noticiero. Matías Córdoba, no perdemos nada con quedarnos en casa, pero en verdad necesitamos apoyo del gobierno a personas que tienen microempresas. Ya en programas anteriores ya decíamos de este apoyo que ya dijo el gobierno federal, el gobierno estatal, que sí se va a dar a las empresas. Tienen que buscar también para ver de qué manera se pueden comunicar, de qué manera pueden gestionar estos créditos. Tenemos más, Anaí Córdoba, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto con las personas que no hacen caso. Juárez Pacheco, excelente noticiero vespertino. Y Maicon Juárez, yo también soy el apoyo, soy empresario, con más razón necesito para comer. Dani Zárate, le han de dar dinero a la alcaldesa si no está en ese puesto, porque ahí debe entrar la autoridad. Me imagino que se refiere a la presidenta municipal de Tapachula, por el caso de la cervecera que pues no para las actividades. Tenemos más salud. Sí, dice Cristo Moreno, la cervecera Corona no le importa la salud de los trabajadores. Ellos quieren más dinero a cambio de la vida de sus empleados. Dice Sergio Echeverry, excelente dúo, son las mejores. Ahora bien, la relación con las cifras oficiales, recordemos que lo oficial nunca es lo oficial.
Así pues, posiblemente las cifras son mayores, ya que la capacidad de atención pública es exponencialmente mayor que la de contagio. Que si bien esto no quiere decir que las cifras que nos están dando nuestro secretario de Salud a nivel de gobierno y a nivel federal sean incorrectas, nosotros no estamos diciendo eso. Lo que sí quiere decir, y es una realidad, es que no a todas las personas que tienen la sintomatología se le están haciendo los test para comprobar. Sí, Estas son las cifras confirmadas. De hecho, Hugo López-Gatell, secretario a nivel federal, Secretaría de Salud, nos indicaba el método Centinela. ¿Es verdad? Entonces, la cifra había que multiplicarla por 8, es gente que pues no se hizo el test, pero que es probablemente que tenga el padecimiento. Como medio, pues todos tenemos la responsabilidad de dar las cifras oficiales. Nosotros no podemos caer ni crear, muchísimo menos en pánico. Nuestra obligación es dar lo que las autoridades nos están diciendo. Pero ojo, si usted conoce a alguien que no le ha querido hacer la prueba o bien que sea una cifra que no esté dada a conocer, pues las puertas también de Ultimátum están abiertas para dar esta información. Así es. Dice Marisela Soto, deben de poner una multa a la Corona en Tapachula y el gobernador Rutilio jalarle las orejas a la presidenta de dicho municipio. Y que si bien el gobierno está haciendo su parte, pero también hay mucha responsabilidad en los alcaldes y en los presidentes municipales que tienen que regular todo esto. Oiga, también hay que reconocer que nuestro presidente federal, nuestro gobernador del estado, no es omnipresente, tampoco puede estar como en todos los municipios. Y de hecho, por eso lo platicamos hace ratito, Tuxtla-Chico tomó esas medidas. Así es una responsabilidad evidente desde nosotros como ciudadanos también, porque las autoridades han sido muy claras. Y ahí, en lo particular, a lo colectivo. Así es. Llegamos al final ya del noticiero, Alondra. Sí, muchas gracias, Rubí, por la invitación. Siempre es un gusto llevarles información a ustedes de manera veraz y oportuna y con esta gran compañía. Muchas gracias, Rubí. Hombre, te vamos a extrañar, Alondra. Momento, hemos llegado al final de Ultimátum Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche. Recordarle que están todos nuestros programas. Tenemos mañana por la tarde entrevista, Arsenal de Plumas. También tenemos una Millennials con Alondra, Home Run con La Pigua, Cronómetro el día viernes. En fin, una gran variedad de programas, contextos para que usted esté bien informado. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.